Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desentrañar uno de esos momentos que hicieron que las redes sociales explotaran y los fans de dos de las estrellas más queridas del momento se emocionaran hasta las lágrimas. Prepárense porque vamos a hablar de ese mensaje sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir en Maratea que sin duda alguna, causó un revuelo mayúsculo. Si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Este vídeo promete ser intenso. Imaginen la escena, Maratea, Italia, un evento de gala, luces, glamour, y en medio de todo, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que además comparten un pasado que todavía tiene a muchos suspirando. Hablamos por supuesto de Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos que nos enamoraron con su química en Erkenci, que nos regalaron momentos inolvidables y que se convirtieron en la pareja soñada por miles de fans. Y aunque sus caminos profesionales y personales han tomado rumbos distintos, parece que la conexión entre ellos sigue siendo un tema que despierta pasiones y sobre todo, mucha curiosidad. Pues bien, sucedió algo que nadie esperaba. En medio de un evento en Maratea, donde se suelen congregar personalidades del cine, la televisión y la cultura italiana, la presencia de Can Yaman fue, como siempre, un foco de atención. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas y desató la tormenta de comentarios fue un gesto inesperado, un mensaje sorpresa dirigido a Demet Özdemir. Ahora, para entender la magnitud de este revuelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación que Can y Demet tuvieron. Su romance nació en el set de Erkenci y fue una historia de amor tan intensa y pública que rápidamente conquistó los corazones de sus seguidores. Las fotos juntos, sus interacciones en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de una pareja perfecta. Sin embargo, como muchas historias de Hollywood y de la vida real, su relación llegó a su fin. Y cuando dos personas que han compartido tanto, y que además son figuras públicas de gran calibre, se separan, siempre queda esa pregunta en el aire, ¿qué queda de esa conexión? ¿Existe aún esa chispa, esa admiración mutua que traspasó la pantalla? En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la respuesta parece ser más compleja de lo que uno podría imaginar. A pesar de la separación, ambos han continuado con sus exitosas carreras, demostrando una gran resiliencia y talento. Can Yaman ha conquistado el mercado italiano con proyectos como Viola come il mare, ganando una legión de fans no solo en Italia sino en toda Europa, consolidando su estatus de estrella internacional. Por su parte, Demet Özdemir sigue brillando con luz propia en la televisión turca, protagonizando series que alcanzan altos índices de audiencia y participando en producciones internacionales que le han abierto aún más puertas. Pero a pesar de sus logros individuales y de haber seguido adelante con sus vidas, los fans no olvidan la química que compartían en pantalla y la etapa que vivieron juntos, una etapa que para muchos se sintió tan real como sus propias vidas. Y es aquí donde entra el famoso mensaje de Maratea. Se trataba de un evento especial, uno de esos donde se celebra el talento, se reconocen trayectorias y se reúnen figuras importantes de la industria del entretenimiento. Y en este contexto, bajo las luces brillantes y ante un público atento, Can Yaman, en un momento que se ha descrito como emotivo y sincero, dedicó unas palabras a Demet Özdemir. Los detalles exactos de lo que dijo no salieron a la luz inmediatamente, lo que solo avivó más la especulación y las conjeturas entre los seguidores. Sin embargo, las versiones que circularon, y que fueron confirmadas por diversas fuentes cercanas al evento y por la efusiva reacción del público, apuntaban a un mensaje de profunda admiración, respeto y quizás un reconocimiento sincero a la etapa que compartieron, tanto en lo profesional como en lo personal, un eco del pasado que resonaba en el presente. Imaginemos la sorpresa de Demet al escuchar o leer ese mensaje. Ella también estaba presente en el evento o quizás se enteró de él poco después, pero la noticia se propagó como pólvora en las redes sociales. Los fans enloquecieron, desatándose una vorágine de reacciones. Por un lado, estaban los románticos empedernidos, aquellos que nunca dejaron de soñar con una reconciliación, aquellos que exclamaban con fervor, lo sabía, todavía hay algo entre ellos. La magia nunca desaparece. Por otro lado, estaban los que veían el gesto como una muestra de madurez y profesionalismo, un reconocimiento del valor que ambos tuvieron en la vida del otro, sin importar si ahora sus caminos sentimentales habían tomado direcciones distintas.
Y por supuesto, no podían faltar los escépticos, los que pensaban que era una estrategia de relaciones públicas bien orquestada, o simplemente un comentario amistoso, un guiño cordial entre antiguos compañeros. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede obviar, es el impacto que tuvo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de publicaciones apasionadas, de análisis detallados. Los titulares de los medios de comunicación no tardaron en aparecer, y la noticia se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco e internacional. ¿Qué hacía Can Yaman dedicando un mensaje a Demet Özdemir en un evento italiano? ¿Qué significaba realmente ese gesto? Había un trasfondo emocional más profundo, una deuda pendiente, una añoranza secreta. Estas preguntas flotaban en el aire alimentando la insaciable curiosidad de los fans. Lo fascinante de estas situaciones es cómo logran movilizar a una comunidad de fans que ha seguido de cerca la vida y obra de sus ídolos con una devoción casi religiosa. Para muchos Can y Demet Erkencikus no eran solo personajes en una serie, su relación en la vida real se convirtió en una extensión de esa historia que tanto habían amado, un sueño hecho realidad para muchos de ellos. Y cualquier interacción entre ellos, por mínima que fuera, adquiría un peso especial, un significado trascendental en el universo de sus fantasías. El mensaje de Maratea, al ser sorpresa, añade un elemento crucial de intriga y autenticidad. No fue algo planeado, no fue una declaración pública en un evento conjunto, lo que podría haber sugerido una estrategia. Fue algo que surgió espontáneamente en un momento de reflexión o inspiración, y eso, para muchos, lo hizo aún más significativo, más genuino. Se especuló que podría haber sido una forma de Can de disculparse por algo del pasado, de aclarar malentendidos, o simplemente de reconocer el talento y el camino recorrido de Demet, especialmente si ella también estaba siendo homenajeada o destacada en ese mismo evento. O en su forma más simple y pura, un gesto de cariño de alguien que la conoce profundamente y que guarda buenos recuerdos de los tiempos compartidos. Las reacciones en las redes sociales fueron un espejo perfecto de la diversidad de opiniones y sentimientos. «Qué bonito gesto, qué caballero», comentaban unos, conmovidos por la aparente nobleza del acto. Mientras que otros, más perspicaces o quizás cínicos, decían, «Seguro que hay algo más detrás de esto. No se trata solo de palabras bonitas». Los que apoyaban la idea de que seguían enamorados o al menos conservaban un fuerte vínculo emocional, sacaban a relucir viejas fotos y vídeos de su época juntos, buscando señales en cada mirada y en cada gesto del pasado. Los más pragmáticos, por otro lado, recordaban con firmeza que ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y han construido nuevos proyectos. Lo que sí es cierto, y es un hecho innegable, es que este incidente demostró la fuerza del fandom que construyeron juntos y el interés insaciable que sigue generando su historia, una historia que para muchos aún no ha terminado de escribirse. Es importante recordar que la relación entre figuras públicas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir está siempre bajo el implacable escrutinio del público. Cada gesto, cada palabra, cada interacción, puede ser interpretada de mil maneras diferentes, magnificada y distorsionada por la lente de la admiración y la especulación. Y cuando se trata de una expareja que protagonizó una de las series más queridas de los últimos tiempos, las expectativas, las esperanzas y las fantasías de los fans son aún mayores, creando una presión invisible sobre ellos. Los detalles específicos del mensaje, como mencioné antes, se mantuvieron un poco esquivos, envueltos en un halo de misterio que solo alimentó la vorágine de especulaciones. Sin embargo, las informaciones que circularon, recogidas por diversas fuentes fiables y a través del análisis de las reacciones, apuntaban a un tono de admiración sincera y de un cariño profundo, pero sin connotaciones románticas explícitas. Se dice que Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su habilidad para conectar con el público, habría utilizado este momento para reconocer la trayectoria de Demet, destacando su talento, su dedicación y las cualidades que la hacen una artista excepcional. Podría haber sido una comparación sutil con su propio camino, o un elogio directo a sus logros actuales. Es este tipo de detalles, la sutileza y la emoción detrás de las palabras, lo que hace que estos eventos sean tan comentados y analizados al milímetro. La pregunta que muchos se hicieron, y que sigue sin respuesta definitiva, fue cómo reaccionó Demet. Si bien no hubo una declaración pública inmediata por su parte sobre este mensaje en particular, su presencia en el evento y la forma en que fue recibida, junto con la noticia del mensaje de Can, alimentaron aún más la especulación.
Para los fans, cualquier reacción sutil, una mirada furtiva, una sonrisa apenas perceptible, un gesto de asentimiento, podría ser interpretada como una señal, un indicio de lo que realmente sentía o pensaba. Y esa ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la llama de la intriga. Lo que este episodio de Maratea nos enseña, de manera contundente, es que a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas relaciones que ambos puedan haber tenido o puedan tener en el futuro, la huella que dejaron juntos en la pantalla y en la vida de sus seguidores es imborrable. Erkencikus fue más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que marcó una época y que unió a una comunidad global de fans en torno a una historia de amor cautivadora. Y la química entre Can y Demet fue el corazón latente de ese fenómeno, el motor que impulsó la pasión de millones. Incluso después de su separación, ambos han mantenido un nivel de respeto mutuo, o al menos, eso es lo que se percibe públicamente, y sus interacciones en los eventos a los que asisten parecen ser cordiales y profesionales. Y en este caso el mensaje de Can Yaman en Maratea podría ser visto como un acto de caballerosidad, un reconocimiento de los buenos tiempos y de la persona valiosa que Demet es. No necesariamente implica un deseo de reconciliación romántica, lo cual sería una interpretación bastante aventurada. Podría ser, más bien, un cierre simbólico, un agradecimiento sincero, o simplemente una demostración de que, a pesar de las circunstancias y de la distancia, guardan un aprecio mutuo y un respeto por la historia compartida. Este tipo de momentos nos recuerdan que las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen historias complejas, conexiones profundas y a veces gestos que trascienden lo profesional y lo superficial. Y cuando esas conexiones involucran a dos personas tan queridas y admiradas por el público, es natural que la gente se emocione, especule y se involucre en sus vidas, aunque sea a través de la pantalla y de las noticias. Para concluir, el mensaje sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir en Maratea no fue solo una noticia más en el vertiginoso mundo del espectáculo. Fue un evento que reavivó memorias agridulces, encendió debates apasionados y demostró la duradera conexión emocional que Can y Demet, juntos o separados, siguen teniendo con su público. Fue un recordatorio vívido de que las historias de amor en pantalla, a veces, dejan una marca imborrable en el corazón de los espectadores, y que la admiración y el respeto pueden perdurar mucho después de que las cámaras se apaguen y las relaciones personales cambien de rumbo. Fue un revuelo, sí, un torbellino de emociones y especulaciones, pero un revuelo lleno de significado para miles de fans que siguen acompañándolos con lealtad en sus caminos individuales. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante episodio que ha mantenido a muchos en vilo. ¿Qué piensan ustedes sobre el mensaje de Can Yaman? ¿Creen que fue un gesto sincero de aprecio, una estrategia de relaciones públicas bien calculada, o simplemente una muestra de amistad y respeto entre antiguos compañeros? Déjenme saber sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un gran me gusta, que me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, hagamos que esta conversación llegue a todos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias, análisis y exclusivas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Un abrazo grande para todos.